Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Los Casetes de AMPM, un podcast de Magazine AMPM. Mi nombre es Rafa González Escalona y soy su anfitrión. Hoy estamos volviendo a un tema que es recurrente en nuestra publicación, Cuba Disco, la feria, premios, mercado, muchas cosas ha sido y queremos hablar un poquito sobre este evento que sucede en el mes de mayo, en este mes de mayo. Y para ello tengo de invitadas Cari Diez, musicóloga, fundadora del evento Cuba Disco, Leanelis Cárdenas, musicóloga también, Michelle Hernández, periodista musical ya casi veterano ya, y Darcy Fernández, abogada, miembro de nuestro consejo editorial. Me gustaría, ya que Darcy ha sido parte y juez de este espacio, que ella llevara un poco la voz cantante, con la idea de hacer un poco de balance de este evento que tiene 25 años, si no me falla la memoria. Y bueno, que habláramos un poco de qué ha sido el evento, cuál ha sido esa evolución que ha tenido y hacia dónde podría ir. Va a ser difícil tener la voz cantante con Cari de frente, que es la historia viva de Cuba Disco. Pero bueno, sí me siento también parte fundadora de un evento que antes que viera la luz como evento nació en las cabezas de un equipo de trabajo alrededor de Ciro Benemel. Nos reunimos en una época en Artex. Sin duda, Ciro es el fundador de Cuba Disco, el ideólogo principal, pero la idea surgió a partir de que la industria musical cubana en los años 90 dejó de ser monopólica. Ese es el punto de partida donde yo ubico la existencia de Cuba Disco. Es decir, antes solo teníamos una casa discográfica y a partir del 62 aproximadamente, no me voy a referir a un antes más lejano, teníamos solo Alegren, que tuvo su premio, hacía un evento enfocado sobre todo en premiar los discos que consideraban más relevantes y demás. Pero es en los años 90 donde empiezan a surgir sellos discográficos, surge Artex y Biz Music como brazo discográfico de Artex, aparecen Magic Music, Caribe Productions, Artcolor, que comenzamos un grupo de personas a conversar sobre lo interesante que sería que estos diferentes sellos discográficos llegaran en un momento determinado a tener un espacio o una plataforma, en aquel momento no se le llamaba así. ¿Qué nos habríamos hecho en una época en que no existía la palabra plataforma? La verdad no sé cómo lo resolvían. Pero de encuentro, de debate sobre temas referidos a la discografía, una especie de espacio para el encuentro de la industria. En aquel momento, hay que decirlo también, el disco era muy importante. El disco como producto, que es algo que obviamente, ya lo conversaremos aquí, ha cambiado de entonces para acá. Ese fue, yo pienso, Cari, tú me dirás si crees que estoy en lo correcto, digamos la semilla, cuando comenzamos a hablar de hacer una especie de cámara del disco, un espacio de encuentro para las compañías discográficas. Luego, el momento en que se fundó el evento, te voy a dejar a ti la palabra, que seguramente recuerdas exactamente el momento en que fue, cómo nació, con qué estructura, que también eso ha cambiado mucho en el transcurso de estos 25 años, ¿no? A mí me da mucho placer. Primero que todo, muchísimas gracias por una vez más convocarme, ¿no? Una conversación tan grata. Y efectivamente, la posibilidad de que esté aquí, Darcy, pues también me remite a una época muy bonita, una época muy útil, que yo pienso que fue para nuestras vidas profesionales. Y también para todo en lo que nosotros era importante para nosotros, que era buscar que todas las cosas mejoraran para la música, para la sociedad. Cuba Disco fue eso también, ¿no? Una necesidad de dialogar, buscar alianzas también que nos ayudaran a ese propósito. Y efectivamente Cuba Disco surgió mucho antes que se fundó, digamos. Darcy recordará cómo hacíamos unas tertulias que nunca se acababan, nunca se agotaban los temas con Ciro, porque Ciro era un tremendo comunicador, pero él sabía cruzar ideas, hacer que la gente se conociera, que habláramos sobre las realidades, que los músicos estuvieran en una misma dimensión junto con muchos otros profesionales del arte. Cuba Artista fue una primera experiencia de buscar un mercado para la música cubana. Una experiencia que solamente se remitía a la música. Cuando nosotros llegamos allí a Quinta de 82, Ciro fue director de Cuba Artista. Y ahí se recogió mucha información de cómo es que se veía en el mundo, ¿no? Cómo se veía la música cubana. Por aquella época había mercado para los espectáculos, para la nueva trova,
especialmente Silvio, Pablo. Y poquito a poco se fue abriendo también un mercado para el jazz. Había zonas donde prácticamente no se tocaba, no había espacio para eso. Y eso fue una preocupación desde el inicio. Bueno, la música clásica o música académica tenía en los países socialistas, ex-socialistas, tenía ese mercado. Pero estaba como que muy delimitado todo. Y Ciro siempre tuvo la idea de que esto había que diversificarlo. Pero lo primero era buscar personas competentes. Y no teníamos todavía había muchos jóvenes, él integró muchos jóvenes al equipo, pero no teníamos esas experiencias. Ya desde entonces aparecieron los primeros diálogos, los primeros debates sobre hacer y fortalecer una industria musical. Por eso es que también la historia del derecho de autor, del derecho editorial, Darcy fue una pieza clave y lo es todavía en esos temas. Y Ciro siempre estuvo. Es decir, que Ciro buscó una serie de personas que pudieran capacitarse para ese momento. Además de eso, la década del 90 fue una época bien convulsa. Estaba el periodo especial, pero había una cantidad de producción de música enorme y empezaban a aparecer las necesidades de diversificar las opciones para la producción discográfica. Y en ese contexto, que Artex estaba también buscando sus propios recursos para tener ingresos para la música, para la cultura cubana, pues aparecen muchas ideas y dentro de eso también el área discográfica tuvo su espacio. Por eso, en marzo del 1997 se hace la primera edición de Cubadisco, amparada por el Instituto Cubano de la Música, en aquel momento presidido por Alicia Perea, una persona también de luces y miradas largas. Y en ese primer momento ya se ve que hay un nuevo panorama para la incipiente industria cubana contemporánea, vamos a decir. Como Darcy decía, participaron Legrén, RTV Comercial, Ojalá, Biz Music, las extranjeras representadas en Cuba de una manera oficial, Caribe Production, Arcolor, Magic Music y también Fábrica de Instrumentos. Y el premio fue a eso, todavía no fue al asunto del premio por categoría, porque era importante ese momento para buscar consensos. Muchos se asustaron, otros consideraron que quizás hasta no era bueno que los productores extranjeros empezaran a entrar en el paisaje cubano, pero Ciro dijo, es importante, no tenemos suficientes recursos para hacerlo de manera propia, entonces vamos a darles espacio, vamos a buscar y decantar las cosas que se puedan, pero vamos a buscar que esos propósitos de que tanta buena música quede registrada se haga realidad a partir de todas las opciones que tengamos. En sus inicios había un propósito de gremio, de organizar cosas. Una de las preocupaciones, recuerdo conversábamos, era el precio del disco compacto para la población cubana. En aquel momento el disco compacto costaba 15, ¿cuál era la 15, moneda 17. ¿Cuál es la moneda? $. No me acuerdo, era por ahí. De todas maneras, inaccesible. Inaccesible para los humildes mortales. Claro, y después de tener una tradición, porque el público cubano, el pueblo compraba sus discos. Entonces, y yo recuerdo que ese era uno de los focos delirantes que decíamos en el marco de este encuentro de sellos. Hay que llegar a acuerdos sobre los precios o sobre los modelos de distribución o sobre cómo le llega la música al cubano de a pie. Era uno de los temas que nos preocupaban. Incluso también los temas había mucha disparidad en lo que podían pagar las discográficas cubanas. Sí, de anticipo, pagarle de anticipos, de royalties. Y además opciones de promoción, de comunicación. Había una disparidad enorme. Y eso, por supuesto, que, digamos que desdibujó muchas formas y relaciones que habían entre los artistas y las instituciones cubanas. Entonces, eso, por supuesto, creó una especie de situación que algunos consideraban caótica y otros preocupante. Ahí lo que yo rescataría es la idea de que ante la aparición de competencia extranjera en el entorno de la música cubana, como era Magic Music, que estaban en mejores condiciones de darle un tratamiento de mercado a nuestros artistas. La posición de Ciro no fue cerrar las puertas y no fue censurar la presencia sino fue vamos a sentarnos a la misma mesa de conversación. Vamos a hablar, vamos a que esa gente sea parte de la industria musical cubana y llegar a determinadas reglas de juego, ¿no? Claro. Y eso lo rescataría de ese primer momento. Ahí quisiera mover un poquitico el foco y me gustaría escuchar las
respectivas experiencias de Michelle y de Lea, de cuál fue su primer acercamiento profesional a Cuba Disco. O sea, me gustaría tener la fotografía de cómo lo vieron la primera vez. No oyeron porque, bueno, uno a lo mejor ha oído en los medios, qué sé yo, pero que tuvieron que acercarse de manera profesional. Bueno, tú, Michelle, como periodista y Lea, tú como musicóloga, como investigadora. Ese primer acercamiento, ¿qué fue lo que les dio el evento? Yo obviamente soy graduada en musicología, entonces lo que quiere decir que desde LISA, digamos que nos forman y nos incluyen en todos los eventos de la música, nos hacen parte activa desde de una manera u de otra. Entonces sí tenía idea, bastante conocimiento sobre Cuba Disco, no interno, sino lo que se ve como fenómeno de la industria discográfica cubana, como evento musical cubano. Pero en el 2018, yo me gradué en el 17, me gradué, voy directo al CISMU, que es un espacio importante porque el CISMU es el lugar desde donde se gestiona el simposio Cuba Disco, que es toda la parte teórica del evento. Y entonces estamos como muy relacionadas con todo lo que sucede. Lo primero que me pasa es que tengo que hacer en el 17 crítica sobre los discos que se presentaron al evento. Recuerdo que ese año fue el año que se fusionó con Primera Línea y entonces digamos que el evento tuvo una perspectiva tal vez mayor. Entonces recuerdo que habían showcase, habían otro tipo de conciertos, estaba todo lo del disco y entonces recuerdo que fue muy arduo, estaba recién graduada porque tuvimos que hacer mucha crítica musical, tuvimos que hacer mucha reseña discográfica porque de alguna manera había que visibilizar las propuestas discográficas que estaban en el evento. Ese fue mi primer acercamiento. O sea, para mí era deslumbrante porque nunca había tenido acceso a toda la información, digamos, que está en Cuba Disco. Para hacer esto nosotros nos dan pues todos los discos, uno lo escucha todo de maravillas porque hay personas que directamente no conoces o productos fonográficos que te parecen deslumbrantes, otros que no te lo parecen tanto, aun cuando tú pensabas que sí lo eran. Entonces, ese fue el primer ejercicio, hacer un ejercicio crítico. Pero luego en el 18... sí me toca, digamos, que ser una parte más activa dentro del premio porque me convocan como jurado. Entonces ahí ya te cambia un poquito la perspectiva porque digamos que te sientes con un poco más de responsabilidad sobre lo que va a suceder. Y en este caso sobre la parte de ya los premios que al final es el pollo del arroz con pollo a día de hoy del evento. Todo el mundo que presenta, todas las discográficas, los artistas, pues quieren salir nominados y luego obviamente premiados. Entonces sí, ya ahí sí tuve, digamos, que un papel más frontal dentro del evento. Cuba Disco es como un gran saco donde se incluyen un montón de cuestiones que transversalizan. O sea, Cuba Disco transversaliza, digamos, que todo lo que tiene que ver con creación musical en Cuba y creación discográfica propiamente dicha. Está dirigido a la industria discográfica, pero obviamente la industria discográfica no existe sin la creación musical. Entonces, obviamente también, digamos que toca todo lo que tiene que ver con creación musical. Puede ser fascinante, porque lo es, sobre todo por el cúmulo de información tan grande, pero puede llegar a ser también un poquito agobiante, precisamente por ese mismo cúmulo de información. Ver tanta producción, ver en muchos casos tanta calidad, como dije ahorita, ver en muchos casos que no logras ver tan claro esa calidad de proyectos que tú lo pensabas o de casas disqueras que tal vez tú creías que eran como todos los productos iban a ser como espectacularmente buenos y de repente te encuentras con que no lo son tanto. Puede ser súper contradictorio. Para un recién graduado, por ejemplo, es como fascinante porque empiezas a encontrar todas las luces y las sombras de lo que sucede dentro de la industria discográfica cubana y dentro de la creación musical en Cuba. Ya a día de hoy, entonces me toca desde otro punto porque ahora soy parte del comité del premio y sí me toca, digamos que un poco armar el evento y ser parte activa en el decursar del evento. Y se vuelve aún más complejo. Yo recuerdo que mi visión antes era totalmente crítica. Lo veía de afuera y lo que me tocaba, digamos, que era ir luego a programas de radio, televisión o espacios de debate y un poco desmenuzar problemas o aciertos de Cuba Disco, pero ahora me toca intentar desde dentro resolver esos problemas, intentar ser lo más certero posible en el equipo y no siempre lo consigues porque es un evento que se sujeta o se supedita a la creación. Y la creación varía todo el tiempo, con lo cual el evento está obligado también a variar. Y no siempre somos tal vez certeros en las decisiones que tomamos, pero ahí vamos intentando resolver de a poquito las cosas. O sea, esos son mis primeros encuentros así con el evento y hasta el día de hoy. Es como si estuvieras parado todo el tiempo en un espacio donde tienes luces y sombras y nunca deja de ser así. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy ilustrativo todos los comentarios que he escuchado hasta ahora. Y te cuento que mi primera experiencia en el Cuba Disco creo que fue, no sé, en el 2006, 2007. Y cuando trabajaba en el periódico Gramma, en la página de Cultura. Y fue una experiencia realmente, en resumen, gratificante. Pero durante el transcurso del evento también me pareció que había mucha organización. Había muchas cosas, muchos eventos al mismo tiempo.
y toda la información no llegaba correctamente a la prensa. Siempre me pareció que el Cubadisco, incluso me parece todavía, que el Cubadisco necesita un equipo de comunicación mucho más certero, que sepa enviar a la prensa, porque también sabemos que la prensa cubana tiene muchas características diferentes. Hay periodistas que tienen mayor conocimiento, mayor interés, hay otros que simplemente se dejan guiar por la monotonía del diarismo. Y si no le llega la información correcta o la información que el Cubadisco quiere darle prioridad, se pierde un poco, ¿no? Y pudieran haber muchos eventos, el público, que al final creo que el Cubadisco también tiene mucho interés en que el público conozca, ¿no? Lo que está pasando. No sabe realmente de qué va el Cubadisco. Hoy mismo tú a lo mejor le preguntamos a un cubano qué es el Cubadisco y estoy seguro que mucha gente no sabe muy bien qué es el Cubadisco todavía, porque ha faltado esa campaña de comunicación un poco más exacta que haga notar que hay un evento, una plataforma bien importante que existe, que ya existe la plataforma, y creo que ya ese fue un paso muy importante para lo que se busca, ¿no? Que es la promoción y el intercambio con músicos y con la música cubana. Y en aquel primer encuentro mío, sí, no sé, tendría yo 24, creo, 25 años, y me pareció muy bien, porque estaba en contacto directo con músicos a los que siempre admiré, y con un tipo de música que me interesaba. Aunque sí, también creo, y con el tiempo creo que eso se ha arreglado un poco, pero que también eché en falta muchas categorías importantes, que se estaba obviando completamente la música alternativa. No existía, creo, en ese momento, si me equivoco ya me rectificarán. No existía en ese momento, no sé, hace 10 años, 15 años, categoría que para el hip hop, y se perdía mucho, todo el movimiento de hip hop cubano, que en ese momento creo que tenía mucha mayor fuerza. No encontraba espacio en el Cubadisco para presentar sus obras, para que los raperos dijeran lo que tienen que decir en cuanto a música. Y creo que en los últimos tiempos esas categorías se han incorporado categorías que identifiquen ese tipo de zona de la música cubana. Pero en resumen fue muy gratificante, y lo que sí me pareció que la página de los periódicos, sobre todo los periódicos nacionales, tienen muy poco espacio, y a veces uno tiene que decir, bueno, escribo esto o escribo lo otro, y en ese sentido uno se perdía. Y el periodista que tiene inclinación un poco más hacia la música podría identificar realmente lo más valioso del evento, pero los que no, se pierden un poco, se queda mucha información obviada de los medios. Tocaste dos asuntos que me interesa que aborden. Por un lado, bueno, de atrás hacia adelante, la cuestión del premio, o sea, y ahí los pincho un poco hasta qué punto Cubadisco ha logrado, al menos en el imaginario colectivo, ir más allá del premio. Cubadisco es hoy algo más allá del premio. Yo sé que la respuesta es sí, pero lo que no se ve no existe. Y por otro lado, el tema de la organización, que bueno, de algún modo toca a esto que decía, ¿no? De que qué cosa es Cubadisco más allá del premio, que estoy completamente de acuerdo contigo que hay un trabajo de comunicación por hacer, aparejado o un poquito más atrás, yo creo que tiene que ver con la propia organización del evento. O sea, yo creo que para una industria que no es particularmente grande, es un evento que se complejizó en determinado momento, que lo hacía prácticamente imposible de manejar de manera adecuada por sus propios organizadores. Y bueno, ahí quisiera un poco de un spoiler de una conversación propia que tenía con Darcy, ¿no? Que hablara un poquitico de una idea que comentábamos, que es que tal vez una de las posibles soluciones a ese problema es que hay necesidad de espacios de encuentro que trascienden al propio Cubadisco, ¿no? O sea, yo creo que en ese afán de intentar encontrar solución a todas estas inquietudes que comentaban en Cali y Darcy al comienzo, ¿no? De lo que fue los antecedentes del evento, en el afán de darle respuesta a todas esas inquietudes en el marco de un evento que tiene una fecha de inicio y de cierre, es imposible de sostener, ¿no? Entonces, bueno, pensar un poquito sobre esos temas. Yo creo que el Cubadisco es el hijo mayor de la industria musical cubana. Lo pienso así, ¿no? Es decir, en el momento que volvió a configurarse una industria musical, que yo creo que fue en los 90, una golondrina no hace verano, ¿no? Y Gren solita no podríamos decir que era una industria musical. Nació el evento. Y yo creo que de alguna manera, hijo al fin, como todos los hijos, ha sufrido de los defectos de los padres. Es decir, una industria que no se piensa a sí misma, que no es completamente organizada, que no se mira como ecosistema, pues va reflejando problemas en el hijo, que un año es feria y exhibe, otro año le da más importancia a lo que es la parte académica, otro año decide que el premio en sí, otro año se funde con primera línea, otro año se defunde. Yo creo que, digamos, los problemas de personalidad que pueda tener este hijo, que quiero mucho, porque por eso estoy
tienen que ver con problemas de los padres, que somos todos los que estamos aquí y muchos más, ¿no? Entonces, de alguna manera yo anoto otros problemas porque el objetivo de esto no es solo celebrar los 25 años de Cubadisco, sino hacer un acercamiento constructivo para los decisores, para la gente que nos escucha y para nosotros mismos, pensar en voz alta cómo lo podemos mejorar. Yo anoto otros problemas que en el camino ha ido teniendo este hijo nuestro. Uno es, Cubadisco nunca, es decir, a partir de un primer intento, llegó a tener un sitio web, nunca pudo mantener un website y un evento con 25 años en el tiempo, por el que ha pasado la discografía cubana de esos 25 años, no solo es importante y relevante que existiera, sino que sería una base de datos fantástica de la industria musical cubana. Es muy útil porque de alguna manera sistematiza y organiza buena parte de la producción discográfica del país, y si eso no es accesible, al menos para mí, ¿no? Como periodista, trabajo a ciegas, o sea, a menos que yo me haya tomado el esfuerzo de por mi propia cuenta estar anotando año en por el año formato los que sea los nominados y premios, o sea, acceder a esa información hoy es bastante difícil. Claro, hay una dimensión que es la dimensión económica que en cualquier lugar de una industria está pendiente. Bueno, no hay los recursos, no los ha habido, no lo sé, pero incluso la existencia de una oficina permanente de Cubadisco, yo creo que fue una idea fabulosa, pero que no se le dio el apoyo suficiente como para que jugara el rol que tenía que jugar entre evento y evento. Eso es otro problema que le veo. Y un tercero es que yo creo que le ha faltado, en los últimos años se nota que ha intentado expresarse, le ha faltado vibrar con el hoy de la industria musical, en el sentido de que siendo Cubadisco, no es hasta 2022 que el single se incorpora como una... Eso fue una guerrilla. Ya lo sé, pero quiero decir que le ha faltado ese dinamismo para incorporar, por ejemplo, las autoproducciones o las producciones independientes. Demoró un montón de años, hubo muchas discusiones. Le pasa igual que a nuestra industria, que demora en tomar decisiones, demora en ponerse en acción con cosas que podrían ser muchísimo más ágiles, ¿no? Güey, estoy llamando y no contesta. Niñas, no lo llamo más. Ya me cansé. Ese es tu cookie, el trampote está en candela. No, pero me fue. Eso. Bueno, mira, ahí en el Y está fuera de tanque. cobertura. Yo creo que uno de los principales problemas de Cubadisco es que nosotros entendemos Cubadisco a partir de marzo hasta mayo. Ahí todo el mundo se atormenta, se forma el caos, las disqueras corren, los músicos se activan, los medios entonces más o menos empiezan a hacerse eco del evento, pero realmente la producción discográfica en Cuba está funcionando y está teniendo vida todo el año. Entonces, el día que logremos terminar como tal el evento, o sea, cuando digo terminar el evento me refiero a toda la parte de los premios, la gala, los conciertos. Terminamos en mayo y entendamos que una semana después hay que ponerse a pensar y a trabajar y a visibilizar y a hacerse eco de todo lo que va pasando en pos de volver a llegar al mayo próximo con una infraestructura, digamos, creada a nivel comunicación, a nivel producción, a nivel empatía incluso de los músicos, de las discográficas, de las personas que de alguna manera tienen voz en el ecosistema musical cubano, vamos a tener un mejor evento. El problema es que es un evento que aun cuando se sabe que existe y tú sabes que todo el año la disquera a lo mejor en algún momento está pensando, Cubadiscos en mayo y tengo que preparar y voy a hacer y tal, realmente de forma activa no funcionamos hasta que no estamos 2 meses antes del evento. Entonces eso nos impide organizarnos bien, eso nos impide pensarlo con calma, eso nos impide tal vez equivocarnos en el camino y poder rectificar. Ya los errores siempre son arriba del evento. El margen que tú tienes para rectificar el tiro es mínimo. Entonces llegamos a mayo, que es el mes del evento, con muchísimos baches, con cosas por hacer, porque no se hicieron de antes. Entonces yo creo que uno de los grandes retos que tiene el evento, en este caso el equipo, digamos, más pequeño, que organizamos y que trabajamos de forma activa en el proceso, es lograr que Cubadisco funcione todo el año, aun cuando el mes real del evento sea en mayo. Pero tiene que existir un pensamiento y una actividad en pos de Cubadisco durante todo el año, que involucre las disqueras, el Instituto Cubano de la Música, los grandes medios de difusión, los medios alternativos, los artistas tienen que acabar de hacerse eco de Cubadisco, claro. Para eso Cubadisco tiene que, o sea, el artista se tiene que sentir reflejado en Cubadisco. Y los intereses del artista tienen que verse en Cubadisco para que el artista se sienta parte y se sienta responsable también de Cubadisco. Porque solamente no puede ser que yo presento mi producción, espero ver cuáles son los resultados y en dependencia del resultado que tenga mi propuesta, entonces a mí me sirve o no me sirve el evento. O sea, no.
tenemos que ser un poquito más conscientes y más responsables y ser proactivos en esta historia, porque creo que es algo que es muy provechoso para todos. Amén de todos los errores, los problemas, los aciertos y desaciertos que tiene Cuba Disco, a mi criterio, Cuba Disco es importante. Es un evento muy importante dentro de la industria musical cubana. Es un evento muy importante para visibilizar la creación de lo que se hace en Cuba en materia musical. Entonces creo que nos compete a todos los que tenemos algo que ver en toda esta cuestión, hacer por el evento. Ha habido temas imprescindibles que me encanta que haya salido. No importa si no nos da tiempo en este podcast, pero se quedan apuntados. Se quedan ahí y sobre todo las personas que escuchen y nosotros mismos, como decía Darcy, vamos buscando esas cosas que Ciro decía, las virtudes de los hombres son los defectos de los hombres también. Cuando tú decías, le quedó grande a sus organizadores, es verdad. Siempre pensamos, y creo que es un defecto, pero también una virtud. Pensamos en tanto, pensamos en mucho, pensamos en algo profundo pero ancho. Es verdad, cuando Darcy misma hablaba de nuestros hijos, ¿no? ¿Verdad? Uno quiere hacerlo lo mejor posible y no siempre tiene la posibilidad porque uno va aprendiendo junto con ellos a hacer la vida y cada vez que tienes una situación con ellos, pues es un volver a ponerte en cero y ver cómo pudieras resolverlo. Y el tema de la comunicación, efectivamente, yo creo que sigue siendo un lado muy débil. No porque no haya una voluntad, no porque muchas personas se esmeren, sino porque a veces no se entiende. Incluso el Instituto Cubano de la Música ha sido siempre un brazo importante para que se pueda hacer el evento, que muchas veces ha estado en peligro de que no se haga o que se haga cada 2 años o que eso siempre ha habido momentos de mucho riesgo, pero siempre se ha hecho, se ha mantenido, pero falta entender un poco. Cuba Disco le hace falta saber con tiempo, moverse con tiempo. Muchos años. El último día, el último concierto sinfónico que siempre abrió y cerró con conciertos sinfónicos. En el último ya se decía a qué estaba dedicado Cuba Disco. Porque Cuba Disco durante mucho tiempo se dedicó a un país, a una región y una temática. Y así fue desarrollando determinadas áreas que hacía falta apoyar porque se dedicó al violín, se dedicó a la mujer, a la danza. Y yo creo que también falta un poco de voluntad, tanto de los investigadores con esto de ir a los archivos, como de los comunicadores. Claro, ¿y tú no crees que falta un poco de liderazgo también? Sí, es decir, no es el mismo Cuba Disco desde que Ciro se fue. Claro, no. Yo siento que hay eventos grandes que por lo que significan dentro de la industria, efectivamente tú dices, esto es el laboratorio, Cuba Disco es además, o podría ser un instrumento muy importante de política cultural. Cuba Disco es un termómetro de la salud de la industria. Entonces, la figura que esté ahí al frente tiene que ser una figura no solo muy carismática, respetada, que entienda un poco, como lo hacía Ciro, de marketing, de arte, de relaciones públicas, de muchas cosas, pero que además logre atraer recursos aliados. Y yo creo que ahí hay un handicap del Cuba Disco actual. Sí, definitivamente. Ciro fíjate que él no existe hace varios años y aún así todo el tiempo Ciro nos remitimos a él. Y el equipo que formamos estamos muy vinculados todavía espiritualmente, emocionalmente, profesionalmente y no solamente a Ciro, sino todo lo que responde a ese concepto que se creó, porque nosotros todos los días mencionamos a Ileana Ríos. Entendió muy bien, no se puede hacer un evento de este tipo sin tener una base, una plataforma, como decía esa palabra, también de producción. Hay que entender la producción, hay que tener muy claro todos los actores de esta gran, esto es enorme, una mega producción que únicamente así puede soportar un mega concepto. Entonces falta eso. Falta ese liderazgo. Yo plenamente coincido con todo lo que ha dicho Cari, con todo lo que ha dicho Lea, Darcy. Pero también cuando Darcy mencionó el tema de política cultural, es un tema bien necesario, pero también a mí me da alergia por muchas cosas, porque a veces no debiera ser así, pero a veces el tema de política cultural también es excluyente por muchos motivos, porque estamos en un país con características muy singulares y a veces ese tema es excluyente por temas políticos, artistas que no son muy radicales en cuanto al discurso oficial. Pero yo creo que el Cuba Disco, su función esencial es responder a la música cubana, ya sea el discurso que tenga,
más beligerantes, menos beligerantes. Y yo he visto como artistas fundamentales, por ejemplo, de hip hop, que son artistas muy valiosos. No sé si puedo citar nombres, no sé, David de Orny, los Arteanos en su momento, Cabrón Patriota en su momento, que tenían una obra de calidad, en cuanto, desde mi punto de vista, una obra de mucha calidad en el hip hop cubano. Y no salía en ningún lado, ni en Cubadisco, ni en ninguna otra plataforma de la música cubana. Eran totalmente ninguneados. Su obra era realmente valiosa en el hip hop. ¿Qué hizo el Cubadisco por tratar de darle promoción o darle visibilidad a esos artistas, no? Y donde digo yo, puedo decir muchos otros. Creo que Cubadisco tiene una duda pendiente con esa escena, con la escena del hip hop y con la escena en general de la música alternativa. Porque si el fin es responder a la música cubana, hay que ver cómo se maneja el término de política cultural para que no sea confrontativo, ¿no?, con este tipo de artistas. Y creo que sí, que todavía el Cubadisco tiene esa necesidad de darle visibilidad. Porque más allá del discurso que tengan estos músicos, en cuanto a música, se ha reconocido que es una música bien importante, ¿no? Y que también refleja una zona de la música cubana y refleja también una época de la música cubana, ¿no? Y creo que también se podría hacer. No sé cómo los organizadores podrían manejar eso, pero creo que sería de alguna manera necesario. Y también otra cosita, una anécdota que a mí siempre me causó mucha gracia. En una ocasión, Aterciopelado, fue mi premio especial Cubaico, que Aterciopelado me manda un disco, el último disco de ellos, en ese momento creo que era Río o algo así, y yo se lo entrego a una persona que trabajaba conmigo, y de pronto al otro día el disco era mención especial Cubaico. Y dije, pero ¿cómo es posible? Si de un día para otro que sea un disco que no se menciona sea un premio especial Cubaico. Y aquello dijo, bueno, está bien. A mí me resultó gratificante, ¿no? Porque era un intercambio con la música de Latinoamérica, ¿no? Y no hablábamos de cualquier grupo, sino un grupo bien importante en la escena de rock y en la escena general de la música latinoamericana. Bueno, yo creo también que en ese sentido el Cubaico quizás debería aumentar un poco más de rigor, ¿no? En cuanto a producción discográfica, en cuanto incluso a hasta el propio jurado. No conozco quiénes son en su totalidad, pero me parece que deberían aumentar un poquito el rigor. Y otra cosa que a veces me parece que cuando dan premios especiales, he visto muchos premios especiales así, muchos premios especiales a personas que digo, bueno, esa persona realmente tendrá valía, ¿no?, para hacer un premio especial de la música cubana, que no estamos hablando de cualquier música, sino de la música cubana, que ya sabemos lo que significa. Y por ahí van los tiros. Él hablaba de las deudas, ¿no? Cubadisco no produce. Cubadisco, es decir, producen las discográficas, ¿no? Y los sellos independientes, incluso cada presidente del premio ha tenido también un aporte especial. Y los conocidos de Jesús son muchos: Jesús Gómez Cairo, Valera, Neris incorporó, es decir, se esforzó mucho por incorporar la diáspora, es decir, los artistas que no estaban residiendo en Cuba y que tenían una obra importante, potente, competitiva, de mucha calidad. Esto de buscar esos nichos y esas opciones para la música está en las discográficas, porque Cubadisco ya recibe las producciones y muchas producciones independientes que está resolviendo. Y en cuanto a las deudas, efectivamente yo creo que deudas las tenemos incluso todos, ¿eh? Hay tanta música. Yo tengo la suerte de caminar Cuba de arriba abajo. Sabemos tan poco, reclamamos tan poco todo lo que hay de música autóctona en nuestras comunidades. Hay tanto que no se ha grabado y que tantas personas y que son esas columnas tremendas de la sabiduría popular y que no están, y no notamos su ausencia porque no las conocemos. Por eso es que yo digo, también tenemos que tener una visión nosotros más profunda de lo que es la cultura cubana. No quedarnos solamente con lo que está más cerca de nuestras vidas, de nuestro entorno. Hay que buscar más, y hay muchas cosas que se le han ido a Cubadisco, pero se nos están yendo a todos. Relativamente peligroso intentar que Cubadisco resuelva cosas que la industria no resuelve. Una vez más es tener claro qué es y para qué es Cubadisco. Yo creo que precisamente esa es la pregunta que a lo mejor es el gravitando. Ejercicio que ahora tenemos que hacer. Es decir, no para qué fue hace 25 años, sino hoy. Exacto. ¿Qué Cubadisco necesita? ¿O qué evento? Llámese como se llame. Y con esa pregunta es que me interesa ir cerrando. O sea, hace falta Cubadisco hoy, el evento que aporta
y qué es lo que hace falta. Yo, y ya de paso, y para dejarles la palabra, apoyaría cualquier iniciativa que pretenda cambiarle el nombre. Perdónenme, yo sé que ustedes le tienen mucho cariño a su hijo y es un poco fuerte que te digan esto de un hijo, pero con los tiempos que corren, el evento, que sea como se llame, o sea, estamos tomando como Disco porque es el evento de facto, ¿no? Pero bueno, un evento de la industria discográfica cubana, con los tiempos que corren, que se llame Cuba Disco, inevitablemente va a estar más asociado a algo archivístico o habla de un pasado y no de lo que es la música hoy, ¿no? Cuando el disco dejó de ser el formato dominante. Sé que pareciera una cosa menor, pero no pero para nada lo es. Se ha tratado ese tema se ha tratado mucho. Lo que pasa es que el asunto de las marcas, eso también. Sí. Es decir, es una marca y hay muchas personas que tienen ese pensamiento, pero hay muchas otras que dicen, espérate. Entonces, a veces se ha pensado un poco que diseminar un poquito o dentro del propio Cuba Disco hacer algunos otros bracitos, pero eso es. Pero bueno, más allá del pero hay que verlo, o sea, ¿cuál es el evento? ¿Cuál es el evento? O sea, la pregunta. El evento soñado. ¿Cuál es el evento que no, ni siquiera soñado? ¿Cuál es el evento que necesita la industria discográfica cubana hoy? Yo creo que tiene que ser, para empezar, más inclusivo genéricamente hablando, más inclusivo artísticamente hablando, más inclusivo desde la concepción del formato en que se produce la música hoy, en que se comercializa la música hoy. Tiene que ser más riguroso, es mi opinión. Cuba Disco como evento, como certamen, tiene que tener la capacidad de decir, esta obra que me estás entregando a la disquera que sea, no tiene la calidad que debería tener y yo como evento no la asimilo. Yo como evento no la acepto porque yo tengo cánones de calidad y tu obra no entra. O sea, Cuba Disco tiene que tener esa capacidad, así pero con toda la autonomía del mundo. Porque eso es lo que va a permitir que los premios que se den en el evento sean irrefutables. O sea, eso es lo que va a permitir que... Es un premio, nunca va a haber... Pero me refiero a nivel de calidad, más allá de gustos o no. El disco que gana por cada categoría, a nivel calidad, a nivel producción, a nivel concepción, indiscutiblemente tiene que ser una obra de arte, sin ningún tipo de cuestionamiento. Yo creo que, de todas maneras, hay que siempre estar alerta pensando algo. Siempre va a haber artistas, porque nos pasa si estamos del lado de allá o del lado de acá. Cuando uno es premiado o uno es nominado, es decir, no cuestiona tanto el evento, el premio. Cuando uno no está, su obra entiende que no ha sido debidamente o justamente preciado, exacto, pues digo, me llevaron recio, pero además de eso, algunos creo que se pasan un poquito en decir, no escuchan la música, solamente ven las portadas, y eso no es justo. Sin embargo, Cuba Disco sí tiene que garantizar que se escuche toda la música, pero tú tienes que estar claro y seguro de que esas determinadas personas sí escucharon los discos o vieron los materiales, porque hay muchos artistas disgustados y hay que saber separar cuándo es un asunto de ego o cuánto es de cariño pero ahí a la obra, Cari, y cuándo es de una verdad. Pienso que hay también problemas de comunicación, porque por ejemplo el Festival de Cine, que tiene un premio, una de las primeras cosas que hace en el momento de la conferencia de prensa y de su comunicación al público es presentar sus jurados. Jurado de cartel es fulano, mengano, que tiene tal trayectoria. Y el jurado de ópera prima es fulano, mengano y ciclano, que tienen tal trayectoria. Entonces, sería interesante, digo, porque también tenemos que ir tomando experiencia. A mí lo que, o sea, está buenísimo. A mí lo que me pasa con el premio es que nunca acabo de entender, o sea, ¿a quién le está hablando el premio? El premio le está hablando al público, un público que no tiene acceso a la inmensa mayoría de esas producciones. Está hablando a la industria. ¿En qué términos le está hablando a la industria? No, porque incluso de cara al público, si estuviera pensado hacia el público, ahí sí tienes que invertir la ecuación completa, porque los premios, tradicionalmente, los premios que otorgan las industrias en los países de música, el premio es el punto final. O sea, y aquí, en una buena parte de los casos, uno viene a conocer la mayoría de esas producciones a partir del premio. O sea, y después del premio, de todas maneras, no pasa mucho. Lo que hace el premio es encenderte la luz para que veas. Para que veas esa producción. Eso está bien y eso tiene un mérito, digamos, cuando las obras no han podido caminar o no han podido ser visibilizadas. Pero aquí pasa
completamente invertido. O sea, uno cuando miras los nominados, olvídate de los premiados, cuando miras los nominados, que es una lista un poco más vasta, por lo menos yo que creo que estoy bastante arriba de eso, el 50% por ser muy conservador. No conoces la música. Es música que digo, coño, tengo que escuchar esto ahora. Sí, claro. Exacto. Y entonces, Sí. y en ese sentido, yo creo que incluso de cara a ese jurado, que son personas, ¿entiendes? De cara a ese jurado, debe ser un poco complicado, porque es difícil hacerte un criterio, sobre todo con el volumen que se mueve en Cubadisco, es difícil hacerte un criterio en 2 meses, ¿sabes? Tal vez la posible solución a eso sería espaciar esto de que tú nominas a que premias para que haya que la gente pueda escuchar, un tiempo lógico y real. Porque además es imposible que claro, la gente, que el gran público, incluso los músicos, puedan tener acceso a esa cantidad de información. Claro. Y en un tiempo tan breve, mucho más. Darcy ha hablado del Festival de Cine. El Festival de Cine es poco tiempo, pero la gente tiene posibilidad de ver las obras. Y si la gente pide vacaciones y sale de Infanta para Chaplin, de Chaplin para Yara, pero aquí los medios yo creo que sí hay que utilizar y ya hay un avance. Ya tenemos un canal Cubadisco que por lo menos una semana completa el canal clave se convierte en canal Cubadisco, pero eso hay que ampliarlo porque todo el año se están haciendo producciones. Entonces puede haber una franja tanto en lo sonoro como en lo audiovisual, que tú puedas ir conociendo qué está pasando en la industria, qué se está produciendo. Se insiste mucho, no, porque no se saben los jurados de Cubadisco, no se saben los jurados. Tan importantes son esos jurados, pero mucho más importante es la hora. Cuánto le dice, como tú dices, cuánto le habla eso a la industria y cuánto el público, al llegar al público, cuánto el público le habla también a sus creadores y a la propia industria, porque de todas maneras una industria que no tiene un rebote de su consumidor fundamental, aunque no sea que el que compre el disco, pero aquí el cubano sí consume mucha música y sí lo que oye el cubano y lo que baila el cubano y lo que estima el cubano se toma muy en cuenta afuera. Porque aquí en el mercado que hay para la música cubana toma muy en cuenta eso. Los jazzistas, los que organizan los festivales de jazz en el mundo, están con una mirada puesta en el Festival de Jazz de Cuba. Y así mismo fue mucho más en otra época. Cubadisco tuvo relaciones con el Miden, con Popcorn, con Womex. En estos momentos todavía está, pero como no había otra manera de tener esa comunicación, no existían las redes, no existían, pues había, cuando uno iba a esos eventos, de ahí. Entonces, esa retroalimentación, esa circulación de la obra es lo que yo creo que también somos un gran jurado. Al final los premios pueden o no responder a la expectativa del público, pero lo más importante es que sean de verdad un referente para la industria, pero también para que la gente vaya subiendo también su calidad. Y los propios músicos están mucho más preocupados con este ejercicio de Cubadisco en buscar un mejor sonido, en buscar la mejor propuesta de imagen para sus discos. Y aunque existan las redes y el disco físicamente no sea, digamos que el gran actor de la industria, sí la gente tiene el concepto del disco como algo importante. Lo tiene el artista, lo tiene la industria y lo tiene el público. Dice, el último disco de Alexander Abreu, el disco que presentó, y hay programas, hay cosas que impulsan eso. Tiene que haber una estrategia más concreta para que esa música, esa producción llegue al gran público. Y no llegue es el también mercado, al circuito internacional pero sí de la música, porque no podíamos perder de vista que el objetivo inicial de Cubadisco no era sustituir ni al CISMUC, ni al instituto, era dialogar con el comercio de la música. Pero eso era, es hoy. Cubadisco se propone eso hoy. No, por eso digo que es a ver, sí, también interesante. No es que no se lo proponga, es que volvemos todo el tiempo de una idea que es recurrente y pasa en todas, es como generalizada. La industria cubana tiene problemas de actualización para empezar. Entonces, una vez que la industria cubana no funciona como funciona la industria en el mundo, todo lo que se desgaje de ella va a tener los mismos handicaps hasta que, como industria, hasta que las instituciones cubanas no entiendan y no se pongan a tono con el funcionamiento de la industria musical a nivel internacional y con los mecanismos actuales de comercialización, distribución, difusión, producción musical, vamos a tener los mismos problemas. Y los eventos como Cubadisco, que dependen de la industria y de las instituciones cubanas, van a tener los mismos problemas. Porque ellos no son autónomos. Es muy importante
en la mirada que Cubadisco le tiene desde el principio hacia el mercado internacional. Pero sinceramente, y a lo mejor puede haber sido o un error o algo un poco tradicional, pero Cubadisco le importa mucho Cuba. Porque a Ciro le importaba mucho Cuba. A Ciro le importaba mucho Cuba y a todos los que estamos aquí nos importa mucho. Lo que pasa es que no le importaba de una manera endogámica, Cuba por sí para sí, sino actuar como una especie de reflector que visibilice el fenómeno de la música cubana y que colabore, porque tampoco Cubadisco es la oficina de comercio exterior de la música cubana. No lo es, pero que pueda... Cubadisco en muchas cosas y les estamos pidiendo mucho. Sí. Yo lamento Es que decir que mucho las vaca, cosas no se poco pueden prieta. hacer. Sí, es probable que uno de los problemas sea de conceptualización. Yo, sinceramente, ya no estoy tan dentro, aunque me sigo sintiendo parte. Yo creo que sería útil, son 25 años, es un buen momento para hacer como una especie de corte y reconceptualizar. Probablemente lo están haciendo, Lea y sí. toda la gente No, joven que se ha incorporado, incluso no es por gusto que se ha incorporado, y los no tan y se le ha jóvenes dado están una también en inyección eso. de gente joven. Pero- Yo estaba mirando las redes sociales de Cubadisco, tiene Facebook, por ejemplo, tiene muy pocos seguidores, pero la calidad de los posts ha mejorado muchísimo. Entonces probablemente hay alguien pensando Sí, que hay eso, un equipo que eso de tiene comunicación y el que streaming cambiar. Cuba ha ayudado también. Mueve tu cuerpo en el piso de una manera intelectual. Rómpelo. Aquí todo el mundo es lo suyo, no te me vaya compleja. Rómpelo. Hoy terminamos temprano en la mañana. Rómpelo. La madrugada es tuya, haz lo que te dé la gana. A mí también lo que me preocupa con el Cubadisco, ya que todos sabemos que es el evento mayor de la música cubana y muchos cubanos, muchos músicos cubanos quieren ganar el premio o ser nominados incluso. Pero que realmente, ¿qué pasa cuando un músico cubano gana el primer premio Cubadisco? Para mí, ganar un premio de ese tipo, de esa envergadura, debería durante todo el año garantizarle, no sé, una campaña de promoción, garantizarle muchas mayores ganancias, tanto incluso económicas como espirituales, ¿no? Pero creo que no, creo que tú ganas el premio, vamos a salir en una foto, en el periódico, sale en noticieros, alguna breve entrevista, pero después de eso no pasa nada. Yo me conformaría con que el disco estuviera en todas las plataformas, que hemos detectado que hay premios Cubadisco no están en Spotify, Oye, eso. por ejemplo. Y es imperdonable, no es culpa de Cubadisco. Sí. No, por eso. pero hay que esforzarse más porque esto tenga Claro. un impacto real. Claro, que me parece que es lo más importante impacto porque real. si no se pierde un poco El sentido. el sentido del premio, ¿no? Sí, sí. Y no sé cómo, pero creo que es inevitable y fundamental que establezcan mayores alianzas con la prensa, tanto como decía Lea, incluso con los medios también, no solo oficiales, sino también alternativos, porque ya el ecosistema de medios cubanos ha crecido muchísimo. Y creo que es fundamental para que el músico que gane el premio diga, coño, gané el premio, pero no solo gané el premio, sino que me ha traído como consecuencia que mi obra se conozca no solo en Cuba, sino incluso a nivel internacional. Una nota muy breve. Hace como 4 años yo estuve en un festival en Nueva York, seguro lo conocen, se llama Festival Latino de Música Alternativa, es como el festival más importante de música latina en sí. Cuando yo fui me decían, bueno, pero ¿qué? Porque aquí no vienen músicos cubanos. Nosotros estamos muy deseosos de que vengan músicos cubanos al festival y no tenemos, no hay músicos cubanos. Creo que se deberían establecer alianzas. Por ejemplo, ese festival está Thomas Cookman, es el director, que fue el que trajo a Cuba a Mano Chao, ustedes lo conocen. Estaba pues, deseoso de que haya músicos cubanos ahí. Según él, solamente estuvo Kelvin Show una vez, Danay Suárez, Diana Fuentes, y Aide Milanés estuvo hace un año. Pero ya, no pasa nada con Sí, eso. ha sido cosas esporádicas, Sí, no es que esporádicas, algo sí, sistemático. incluso por gestión propia de los músicos. Sí, Creo que exacto. el Yo Cubadisco creo que hay que podría aprovechar ese tipo de eventos. se han hecho algunos talleres. El año pasado, Indira Fajardo ha insistido mucho en eso. Se hicieron varios talleres con varios artistas, muchos jóvenes también, y la gente ha dicho cosas interesantes y propuestas importantes. Y recuerdo, por ejemplo, Mauricio Figueiral decía, hay que aprovechar más lo que los propios artistas generan con sus relaciones, con eso. Es verdad que hay que aprovechar más, hay que darle más espacio. Este año, de todas maneras, se está pensando en cosas importantes, en alianzas importantes a nivel internacional que en su momento ya se verán. Ha sido muy fructífero también con En Directo, que se han encontrado relaciones que han ayudado también a volver a eventos internacionales, a que vengan aquí también profesionales de la industria de mayor relieve. Y hay algo que no quiero dejar, es decir, este Cubadisco, de todas maneras, observemos con detenimiento lo que va a pasar. Es decir, hay ciertos conciertos,
preparados por los propios artistas. Estoy diciendo, por ejemplo, Armstrong en La Habana, que está dirigiendo artísticamente, conceptual, musicalmente, Hernán López Nussa, uno de los más laureados artistas en el evento, que ha aportado a todo, no solamente a ideas tremendas de la unir muchas expresiones musicales, sino también a la enseñanza. Hernán es uno de esos casos que todo el tiempo aporta en todo lo que es. Y esta vez está también involucrado con esto de Armstrong en La Habana, con 6 o 7 trompetistas cubanos que van a presentarse en la Sala Covarrubias. Va a haber un concierto que es de Gershwin a Thelonious Monk, que también va a tener una cantidad va a reflejar mucho todo este ambiente del jazz cubano, de lo que ha aportado. Va a haber una gala internacional que están algunos de los artistas que están nominados en el premio internacional, y que también es bueno. Se han incrementado mucho las colaboraciones internacionales. Yo creo que Cubadisco ha tenido un buen efecto en ciertas coproducciones que se han hecho a través de estos años, y yo creo que es importante para tener incluso polémicas, para tener ideas encontradas. El simposio internacional va a ser en la sala Averaldo Estorino del Ministerio de Cultura. Va a haber un encuentro de primera línea también con nombres destacados de la industria de la música en el plano internacional. Yo creo que tenemos que estar en la calle con ellos, tenemos que ver, y quisiera que tuvieran todos aquí credenciales y todo, pero con una misión. Vamos a quererlo, a querernos, pero vamos a tratar de aportar también esas visiones que no pueden tener tampoco ni la institución, ni pueden tener solo los artistas. Hace falta una franja donde nosotros también creemos zonas de polémica y de reflexiones que van a ayudar. Yo creo que los próximos años de Cubadisco tienen que activarse mucho más, para poder decir también no solamente la gloria que se ha vivido, sino la que está por vivir y que se está haciendo con muchísimo deseo. Quiero, con esta frase muy, muy inspiradora de Cari, nos despidamos. Le deseo la mejor de las suertes al evento en su edición 25. Ya mayor de edad. Lo que sí creo que va a ser siempre necesario, y ojalá sea el espacio, ¿no? Es un punto de encuentro para la industria musical cubana, para reconocerse, para reflexionar, que de algún modo sirva como espacio de inflexión para mejorar todo ese montón de carencias que sabemos que tiene. Y qué mejor espacio que ¿no? Que Cubadisco, no Cubadisco entendido como lo que ocurre durante unos días del mes de mayo, sino como un espacio transversal en el año y en el espacio institucional, aporte, ¿no? a la industria musical cubana. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazineampm.com, en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o seguirnos en las redes sociales como @magazineampm para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música.